Compañeros, cordial saludo. Estamos el día de hoy en el curso de Emprendedor en Establecimiento, Manejo y Comercialización de Hongos Comestibles del programa SER del SENA CBI de la ciudad de Palmira. Su instructora Eleonora Echeverry Zafra. Y en el día de hoy, en el tema de particularidades del cultivo, vamos a ver algunas características iniciales del sustrato. ¿Qué es un sustrato? Los hongos comestibles requieren para su producción materiales que asemejen su desarrollo en la naturaleza. Lo que nosotros buscamos en la parte de cultivo es copiar la forma en la cual ellos se han desarrollado y hacer que esas condiciones se puedan replicar de manera que podamos tener cultivo de ese tipo de hongos. ¿Qué es un sustrato? Este es ya definición de sustrato como tal, que es importante tenerlo en cuenta porque requerimos de este material para todos los procesos que tienen que ver con el cultivo de los hongos. Entonces un sustrato, como la parte de la definición, puede ser un estrato que subyace a otro y sobre este se ejerce algún tipo de influencia. La noción de estrato también se hace referencia a la capa o nivel de algo o el conjunto de elementos que integra con otros previos para la formación de una entidad. En la parte de la ecología, un sustrato es la parte del área que tiene las condiciones ambientales uniformes, que esto es un biotopo, y en ellas ciertos seres se desarrollan y desarrollan sus funciones vitales y también se relacionan entre sí. También en la biología, esa sería en la ecología, en la biología el concepto de sustrato está vinculado a la superficie en la que vive un animal o una planta, que está formada tanto por los factores bióticos o abióticos. Esto es para la biología, entonces no solamente sería para un animal o una planta, sino que también sería para los hongos. También el sustrato puede ser para la parte química, se considera como el objeto de la acción de uno o más reactivos, por ejemplo, un compuesto que tiene una acción por una entidad, por un ente catalizador. Y en la parte bioquímica se sostiene que un sustrato es una molécula sobre la cual actúan enzimas y dicho también, estas enzimas se encargan de catalizar estas reacciones químicas que involucran a un sustrato o la unión entre una enzima y un sustrato forman un complejo. Ese como a nivel de definición para entender un poquito lo que es un sustrato en general. Ahora bien, cuando nosotros vamos a buscar los sustratos para determinada clase de hongo en particular, nosotros lo que buscamos es saber sobre qué ha crecido él en la naturaleza, o sea, cuál ha sido la alimentación, cuál ha sido su sustrato en condiciones ambientales normales, porque allí de esto depende realmente cómo nosotros vamos a poder replicar esas condiciones y hacer que en el cultivo realmente se pueda desarrollar. Entonces, de acuerdo al género y a la especie de los diferentes tipos de hongos, estamos hablando de los hongos de cultivo, de los hongos comestibles, que pueden ser, como lo acabo de decir, comestibles, también pueden ser medicinales. Este tipo de organismos, de acuerdo al género y a la especie, van a tener un tipo de alimentación. Entonces, empecemos por el género que es el más conocido. Pues para nosotros en Colombia y alrededor del mundo, también el champiñón blanco, el champiñón de París, pertenece al género Agaricus. Más o menos tiene alrededor de 300 especies que en su gran mayoría son comestibles. Entonces, este es uno de los hongos que a nivel mundial podemos decir que es el que más se conoce. Champiñón de París es el Agaricus bisporus. También está otro tipo de agáricos que sería Agaricus bisporus, que es variedad brunescens, que es el champiñón portobelo, que es el de la parte derecha en la mitad, el que es café, que el champiñón portobelo cuando está pequeño, más o menos como el tamaño de un champiñón pequeño, es color crema, entonces cuando está pequeño el portobelo se llama crimini, cuando está grande es el portobelo.
pero el cultivo, el sistema, la producción en general es como la del champiñón. O sea, es del mismo género y más o menos sería como las mismas características. Y otro champiñón, otro tipo de agaricus también que se conoce, que se tiene también en cuenta es el de la parte derecha abajo, que es el Agaricus blazei, que es el champiñón del sol, que es un tipo de champiñón que es nativo de Brasil y que tiene muchas características a nivel nutricional y medicinal. Este champiñón se da sobre un sustrato que tiene más suelo y compostaje. Entonces, todos estos organismos de este género y de estas especies, la característica predominante que tienen es que es una especie saprófita y se cultiva sobre compost. Agaricus se cultiva sobre materia en estado de transformación biológica. No es un material que podamos, no es un hongo que que lo podemos cultivar solamente con materia cruda. No, él requiere que la materia sobre la cual se siembre esté compostada. Otra de las características que tiene el champiñón o este género que es el Agaricus es que tiene una necesidad más alta de nitrógeno. Entonces, además de que se cultivan sobre compost, este compost tiene que tener una concentración alta de nitrógeno. Entonces, el compost para champiñón, para portobelo y para por lo menos el champiñón del sol, por lo menos en el caso de champiñón y portobelo, sí requiere materia prima proveniente de animales. Entonces, el sustrato generalmente lleva pollinaza o gallinaza y material vegetal. Puede ser paja de arroz, en muchísimos sitios del mundo se utiliza con paja de arroz, con heno o con bagazo de caña, que es lo que se utiliza últimamente aquí en Colombia. Otro de los géneros sería el género Lentinula. La especie sería Lentinula edodes. Es el hongo conocido como shiitake. El shiitake es un hongo que se ha cultivado tradicionalmente sobre madera, entonces la madera que se utiliza para el cultivo en los países asiáticos donde es propio sería la madera de un roble japonés, ¿sí? Que allí se le llama chinguampín, o roble, el roble normal, o el eucalipto. Esta es la madera que se utiliza para sembrarlos. En la parte superior derecha podemos ver el tronco y podemos ver el crecimiento de los hongos alrededor del tronco. En la parte de abajo, de la parte derecha abajo, vemos que él ya está creciendo sobre un sustrato, que le dicen un sustrato artificial, porque no es un tronco de madera que simplemente se le hicieron las aperturas, se le inoculó con el hongo y se esperó hasta que él lo colonizara y empezara a producir, sino que aquí se hace como los otros procesos de producción de hongos en donde se hace una mezcla de sustratos y esta mezcla de sustratos sometida a un proceso de esterilización y después de inoculación del hongo hace que podamos producir shiitakes en estas condiciones. Entonces tenemos los dos sistemas, o sobre estocones de madera o sobre un sustrato creado que generalmente tiene aserrín de madera dura, no aromática y salvado de algunos cereales. Generalmente es lo que se utiliza para el cultivo de shiitake. Hay diferentes mezclas de sustratos que se han empleado para la producción y de acuerdo a los diferentes productores pues pueden darnos una mejor o mayor o menor referencia de este tipo de sustratos. También se ha utilizado, además del aserrín, también se ha utilizado bagazo en algunas proporciones. Entonces, ese es otro de los alimentos que pueden consumir este tipo de especie. Aquí tenemos otro género, que el género es Pleurotus. De Pleurotus contamos con más de 200 especies más o menos reconocidas, también en gran porcentaje de especies comestibles. De las más reconocidas tenemos el champiñón ostra, que es el Pleurotus ostreatus. Está el Pleurotus ostreatus tiene diferentes tonalidades, formas y, digamos,
características como tal del crecimiento, pero pertenecen al mismo género, al mismo género de Pleurotus, y de pronto difieren algunas cositas en la especie particular que estamos sembrando. De los que más sembramos es Pleurotus ostreatus blanco, también hay uno café o ligeramente gris, pero los dos son Pleurotus ostreatus. Está este Pleurotus que es de color amarillo, que se llama Citrinopileatus. Crece igual como un Pleurotus, como un champiñón ostra o como una orellana, pero su color es amarillo fuerte y tiene un poco más de propiedades medicinales. Está el Pleurotus dijamor, que es el Pleurotus rosado, que es un Pleurotus que tiene un color muy atractivo porque es un color muy bonito. Las setas se dan de un color rosado y una forma muy agradable. Entonces es por lo menos visualmente muy atractivo. Para el sabor ya es un poco más seco, tal vez, que los treatus. Los treatus es un tipo de seta que tiene más carnosidad y más jugosidad. Está este otro Pleurotus, que es el que está en la parte de derecha abajo, que es el Pleurotus eringi. Este se llaman Pleurotus eringi, trompetas reales, ¿sí? King oyster. Entonces, este tiene a diferencia del Pleurotus ostreatus, que lo más llamativo de esta especie es el tallo. Entonces, para eringi cosechamos son unos tallos muy gruesos con unas orejitas muy pequeñas. Entonces, lo que se consume del eringi es realmente el tallo, pero también es un género de Pleurotus. O sea que las características del sustrato también son muy similares para estas 4 especies. Crece sobre maderas en condiciones naturales, por ejemplo, chopo, haya, sauce, álamo. Generalmente son saprófitas, o sea que comen materia ya en descomposición, o sea, cuando el árbol ya cae y se empieza a descomponer, él lo coloniza y crecen allí. Se encuentran en bosques templados, tropicales y subtropicales. En cualquier región del mundo, en condiciones de cultivo se siembra sobre sustratos que son lignícolas y celulósicos. Lignina, la parte endurecida de la madera, celulosa, la parte blanda de la madera. Por eso este género de Pleurotus es el género que por lo menos podemos tener más variación en la forma en la cual nosotros lo cultivamos, porque realmente se adapta muy bien a los cambios y a los diferentes sustratos que podemos emplear. Está el género Basidiomycete, la familia es Ganodermataceae y la especie abarca más de 200 especies diferentes. Uno de los más conocidos y de más renombre es el Ganoderma lucidum, que es el Ganoderma de algunos productos comerciales, el Ganoderma que se consigue en cápsulas, pero Ganodermas nosotros podemos encontrar a nivel silvestre muchísimas especies de Ganoderma que son las que les decían repisas de palo y otros tipos de orejas de madera que también les podían decir en algunas partes. Generalmente son especies lignícolas, parásitos o parásitos facultativos de troncos que pueden estar vivos o muertos. Este Ganoderma es plaga en el cultivo de la palma de aceite. Este es un problema para palma de aceite, o sea, este Ganoderma puede colonizar las especies de palma estando vivas y se empieza poco a poco a colonizarlas hasta que las puede matar. Entonces, Ganoderma para nosotros en el cultivo es una ventaja, para algunos procesos agrícolas es una desventaja. Por lo menos en palmas vivas, coloniza las palmas hasta que ellas las mata al final. Entonces, por eso puede ser un parásito, que el parásito es el que se alimenta de otro organismo, entonces él simplemente llega y toma control del otro organismo hasta que simplemente lo puede matar. Y después de que se muere, termina de hacer completamente el trabajo de descomponerlo hasta dejarlo completamente a disposición de los demás organismos de la naturaleza. Cuando lo sembramos, lo mismo, sembramos sobre sustratos lignícolas y celulósicos, generalmente sobre acerrines de maderas duras,
y sobre algunos materiales similares al bagazo de caña, a las pajas, a los tamos, tamo de arroz, tamo de trigo, al pasto, al heno. Entonces, esa sería como la mezcla que se utiliza para poderlo sembrar. Está esta familia que se llama Meripilaceae, la especie se llama Grifola frondosa y comercialmente se conoce como maitake. Maitake, así como el shiitake, son hongos que se comercializan por sus características alimenticias y en especial por sus características a nivel medicinales. Maitake es un hongo que se comercializa a nivel del área de la salud en cápsulas y se desarrolla sobre especies lignícolas. También puede ser un parásito o un parásito facultativo, así como el caso del ganoderma, y se siembra igual también en sustratos lignícolas y celulósicos. Entonces aquí hacemos el recuento de que shiitake, maitake y ganoderma necesitan generalmente para su desarrollo, para su crecimiento, acerrín de madera no solamente bagazo de caña, sino que requieren sobre sustrato que sea proveniente de árboles para poder desarrollarse, porque en la naturaleza ese era su alimento natural. Entonces es asemejarle las condiciones lo más que podamos. Está esta familia, Eriziaceae. Esta especie se llama Ericium erinaceus. Se conoce como melena de león. Es un hongo espectacular porque su forma es muy bonita visualmente. Es un tipo de hongo que se consume como un hongo comestible de muy buenas características, muy agradable sabor, pero también se aprecia muchísimo por sus características medicinales. Se utiliza mucho en tratamientos de cáncer del sistema digestivo. Se cultiva igual sobre especies lignícolas, sobre troncos o sobre acerrín. Entonces él se puede hacer, la naturaleza se da sobre madera y en condiciones controladas se da sobre troncos o sobre acerrín. O sea, también el sustrato que preparamos requiere que tenga bastante de naturaleza lignícola. Está esta familia que es la Cordicipitaceae. En esta se cuentan con unas 400 especies que están descritas. De estas, una de las más conocidas es el Cordyceps sinensis, que es el Cordyceps, es uno de los hongos en la zona tropical es conocido como el hongo de las hormigas zombie, que es una de las especies que se maneja del Cordyceps. Y está el Cordyceps sinensis que parasita la polilla fantasma de los antiplanos del Tíbet. Entonces, este hongo en condiciones silvestres se consigue y realmente se comercializa a muy buen precio, pero se ha conseguido cultivarlo también sobre paja de arroz sin necesidad de colonizar los insectos. Entonces, esta fase de micelio del hongo es tan benéfica como la fase, como el crecimiento que hace sobre las polillas. Entonces ya a nivel comercial, la cordiazepina, que es el ingrediente activo que tiene este tipo de hongo, se puede conseguir con cultivos que se hacen sobre sustratos de arroz o de soya. Entonces lo que se maneja ya, se deshidrata, se muele y se encapsula, es el micelio que se cultiva sobre un sustrato. Entonces no es necesario solamente que capturemos organismos colonizados por el Cordyceps, sino que se puede hacer también de forma controlada y el micelio también conserva las mismas características. Otros de los hongos que también pertenecen a esta misma especie, que son hongos parásitos de otros insectos, es el Beauveria bassiana y el Metarrhizium. Beauveria bassiana y Metarrhizium son dos hongos que son entomopatógenos, o sea que colonizan el cuerpo de insectos, los enferman y terminan por darles la muerte. Estos dos tipos de hongos se manejan en la agricultura convencional
y son de los que se han utilizado para el control de broca en el café, para el control del picudo en el plátano y para otras especies que se puedan manejar a nivel de cultivos comerciales. Entonces pertenecen a esta misma familia que es, que es la de los Cordyceps. Cuando se utilizan estos hongos a nivel comercial, lo que les decía, se hace sobre un sustrato que que no son insectos. El micelio tiene esas características. Lo que nosotros compramos comercialmente también son, en el caso de Beauveria y de Metarrhizium, son una cantidad de esporas. Son millones de esporas lo que compramos en el producto, que nos lo venden en forma de un tipo de polvo que se mezcla y se puede aplicar directamente a los cultivos. Está este género que se llama Volvariella. Volvariella es muy conocido, es en los países del sudeste de Asia. ¿Sí? Se conocen más o menos 75 especies de este género, del Volvariella, que son comestibles. En los países como Filipinas y los del sudeste de Asia se consume muchísimo. Es un hongo que es casi que de consumo normal, como si estuviéramos en estas condiciones comiendo algún tipo de alimento como el maíz. Ellos comerían constantemente dentro de su canasta familiar este tipo de hongo porque hace parte de la cultura y del consumo normal de la canasta familiar. Se cultiva y se consumen grandes cantidades de setas. En Colombia se consumen todavía muy poca cantidad de setas comparada con otros países del mundo. Se cultiva sobre tamo de arroz o sobre acerrín de madera. ¿Cuáles son los parámetros que tengo para escoger qué sustratos debo de tener en cuenta para realmente hacer mi cultivo? Entonces lo que primero tengo que mirar es qué disponibilidad tengo. Entonces disponibilidad suficiente y continua en la zona, o sea, en la zona en donde estoy, qué puedo conseguir y con qué tanta cantidad y regularidad. Tengo que saber las características físico-químicas de ese material. Debo saber la composición físico-química y eso lo logro cuando yo ya tengo establecido un cultivo, un protocolo, unas fórmulas en donde yo voy a utilizar ciertos materiales. Entonces, para esos materiales constantemente debo de tener en cuenta este análisis que es el análisis bromatológico, que es el que me dice exactamente en qué condiciones nutricionales, cuánto de carbono, cuánto de nitrógeno tiene esta materia prima con la cual yo voy a trabajar. Que el material pueda transportarlo y manejarlo fácilmente, que tenga un precio que realmente se ajuste a mi protocolo como tal, que yo realmente pueda adquirir ese producto y que realmente pueda sostener ese precio en el tiempo, que esté cerca de donde yo estoy o que pueda conseguirlo fácilmente, o sea que el problema de la consecución del sustrato no sea un problema limitante y que tenga facilidad de almacenamiento. En la parte de almacenamiento, más adelante vamos a ver que una de las partes muy importantes del manejo de la producción es dónde voy a guardar los sustratos, porque generalmente voy a tener sustratos que tienen que durarme un promedio de un mes, 2 meses o hasta 3 meses. Entonces yo tengo que tener un área estimada para poder tener un almacenamiento en muy buenas condiciones de ese sustrato. Y tenemos algunos de los sitios en donde conseguimos algo de la información. Y muchísimas gracias.